Bienvenidas al grupo de meditación bíblica. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro el día de hoy. Gracias por conectarse muy puntuales. Una invitación a prender sus cámaras si quieren y pueden para que yo no hable contra la pared. La idea es que sigamos hoy meditando Colosenses 3:2. Ya por fin terminamos Colosenses 3:1, pero igual nos va a servir muchísimo porque vamos a estar empapadas de todo el contexto de lo que está diciendo el pasaje. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Damos inicio al grupo del día de hoy. Déjenme orar por ustedes. Señor, gracias. Gracias porque un jueves más nos permites reunirnos en torno a ti. Yo te pido, Dios, que seas tú abriendo nuestros ojos para que nosotras podamos contemplar las maravillas de tu ley, así como dice el Salmo 119. Yo te pido esto porque soy consciente, Señor, de que separados de ti, nada podemos hacer. Ni siquiera podríamos leer ni meditar tu palabra. No podríamos entender, no podríamos asombrarnos de tu grandeza. Así que venimos ante ti todas nosotros, Señor, a pedirte ayuda. Ayúdanos. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y pon en él un nuevo deleite, un deseo de tu presencia, de tu palabra fresco, mayor disfrute y deleite de ti, Señor, de conocerte a ti. Pero sobre todas las cosas, yo te pido que el día de hoy, esto que meditemos no sea algo que guardemos en nuestra mente, sino que finalmente se convierta en fruto verdadero, que podamos experimentarlo en nuestra vida, que sea algo que nos una más a ti en vez de alejarnos de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidas nuevamente al grupo. Am, Les voy a contar rápidamente para las que se conectan por primera vez cuál es la finalidad de este grupo. La finalidad de este grupo es que aprendamos jueves tras jueves una técnica de meditación diferente. Obviamente ya llevamos 3 años en estas, repetimos las técnicas de meditación, pero la finalidad no es aprender una técnica y ya. La finalidad es que podamos hacer que nuestro corazón vuelva a arder de pasión y de amor por la palabra de Dios. Y que esta forma en la que nuestro corazón arda sea algo que nos permita bajar todo este montón de cosas que ya sabemos de Dios, que conocemos de Dios, que todo el día aprendemos, que nos enseñan en las iglesias, pero que por fin esto se vuelva parte de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestra experiencia. Esa es la finalidad del grupo. Está basado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3:18, donde Pablo literalmente da el secreto para el cambio bíblico, que no es tan secreto. Y precisamente esta forma en la que nosotras nos convertimos a través del poder del Espíritu Santo cada vez más a la imagen de Cristo es a través de la contemplación de su gloria. O sea, lo que contemplamos nos transforma. Entonces, aprendamos a contemplar, aprendamos a meditar la gloria de Dios para que poco a poco seamos transformadas a la imagen de Cristo. Esa es la finalidad del grupo. Entonces, para dar inicio, bueno, algunos asuntos o avisos parroquiales. Pueden prender sus cámaras, pueden prender sus micrófonos, pueden hacer preguntas en cualquier momento. La dinámica es que vamos a comenzar leyendo 2 veces el pasaje de Colosenses 3, que en este momento estamos. Le voy a pedir a alguien que me ayude leyendo Colosenses 3 en una versión diferente a NBI, que la voy a leer yo. Y les va, después de leerla, pues digamos que la técnica de meditación que vamos a hacer hoy, nos vamos a tomar un tiempo y después vamos a la mejor parte del grupo y es poner como en unión todas nuestras meditaciones y hacer una gran meditación en conjunto que nos ayude a profundizar más en nuestro Señor. Entonces, dándole inicio a eso, vamos a comenzar con la lectura de Colosenses 3, versículo del 1, ya les voy a decir hasta dónde. Colosenses 3, lo vamos a leer del 1 al 17. Listo, yo lo voy a leer en versión NBI. ¿A quién le gustaría acompañarme leyendo esta misma porción en otra versión de la Biblia?
Si quieres yo en la Reina Valera. Ok, perfecto. Entonces ya sabes, cuando termine, sigues tú, Ana. Listo, gracias. Colosenses 3. Normas para una vida santa. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes la practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Voy. Colosenses 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, deja de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vale, Asana. Entonces, una y otra vez les repito, ¿por qué hacemos esto? La finalidad de poder tener una doble lectura en versiones diferentes de la Biblia. Y alguien me preguntaba hace unas semanas como que no sabía que la Biblia tenía versiones. Y es que precisamente la Biblia tiene diferentes formas en las que es traducida, ¿sí? Digamos que en esencia están traduciendo lo mismo todos, pero cada versión propone una traducción diferente, hace su propuesta frente a lo que cree que quiere decir. Entonces, ¿cómo eso nos ayuda a nosotros en este momento? Leer varias versiones, un mismo pasaje que estamos analizando, pero leyéndola en varias versiones de la Biblia, nos ayuda precisamente a comenzar a mirar qué palabras utiliza, qué palabras se repiten. Tal vez esta es muy poco entendible para mí, pero tal vez hay otra traducción que me ayude a entender mejor qué quiere decir esto. Y eso te va a permitir, pues, comprender mejor. Siempre hacemos una primera lectura del contexto completo, de un pasaje, una porción grande, porque esto nos ayuda a tener un primer acercamiento de lo que la palabra quiere decir, porque no queremos sacar el texto de contexto, sino leerlo en su propio contexto. Entonces, por eso siempre hacemos esto. Usualmente lo que hacemos es que leemos el texto completo y lo que tú puedes hacer es elegir el pasaje que quieras meditar. ¿Cómo elijo un pasaje que yo quiera meditar? Pues el que tú quieras, el que te llame la atención, ¿sí? Pero como nosotras estamos meditando Colosenses verso por verso, el pasaje que nos toca el día de hoy es el versículo 2. Pero hoy vamos a meditar 2 y 3. ¿Por qué estos dos? Si es que nos da tiempo. Porque es una afirmación completa, ¿cierto? Como la idea de la oración completa está en estos dos versículos, entonces no sería bueno que lo dividamos. Ahora les voy a compartir pantalla de lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Déjenme agrandarlo. Entonces tenemos Colosenses 3, 2, 3, que dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En eso nos vamos a centrar hoy. Lo primero que quiero que hagas es que puedas transcribir este versículo, es algo muy sencillo, es corto, entonces no hay ningún problema, y que tengas unos segundos de acercarte a este verso y resaltes palabras que te parezcan clave, desconocidas, si te da tiempo de buscar significados, lo puedes hacer, ¿sí? O simplemente resaltar algo que llame tu atención. Unos segundos, no tienes que tomarte mucho tiempo en eso. Y ahora lo que vamos a tener como nuestro plato fuerte de meditación bíblica, por decirlo de alguna manera, es que vamos a escribir, vamos a proponer una meta. Yo les propongo 10, pero ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Mínimo 10, pongámoslo de esta manera. Y es que quiero que tú leas este pasaje, este verso, mínimo 10 observaciones del texto. Pau, ¿eso qué significa? ¿Cómo así que 10 observaciones? ¿Sí? Quiero que comiences a anotar cosas que vengan a tu mente cuando lees el texto. Versículos o otros pasajes bíblicos que te ayudan a entender mejor este texto. Principios que vienen a ti cuando meditas en el texto. Observaciones, cosas que te parecen interesantes del texto, lo puedes escribir. Preguntas que te surgen a partir del texto o que te surgen de no entender algo del texto, también lo puedes anotar. Entonces, tienes que establecer un mínimo, que va a ser 10, pero puedes hacer más de 10, y vas a comenzar a escribir todo eso que venga a tu mente. También pueden ser sensaciones que te produzca leerlo. Ejemplos, bueno, todos. La verdad es algo súper abierto, pero mínimo 10 cosas, máximo todas las que tú quieras. Esto porque es importante, porque las primeras 5 van a ser muy fáciles. Tal vez van a venir cosas a tu mente, lo vas a escribir, va a ser fácil. Pero por ahí en la séptima vas a comenzar a sufrir.
Pero ahí es cuando comienza la meditación bíblica, porque lo que estás haciendo es obligando a tu cerebro a pensar más allá de lo obvio, ¿sí? Por eso nos ponemos una meta tan alta, porque cuando tú ya dices, no sé qué más escribir, es cuando comienza la meditación. Y fuerzas a tu mente a pensar detenidamente en el pasaje para llegar a más conclusiones a partir de ese pasaje. Entonces, una vez hayas terminado tus 10 observaciones, preguntas, principios, pasajes, tus 10 observaciones, y ya has comprendido más el pasaje, ya te has acercado más a sus palabras que no conoces, has llegado a conclusiones, quiero que te hagas una última pregunta. Y esta pregunta es demasiado poderosa y es, ¿qué debo hacer en respuesta a este texto? ¿A qué me está invitando el texto después de haberlo comprendido? ¿Cómo este texto me habla a mí en este momento específico de mi vida? Esto es importantísimo, porque tú puedes hacer 25 observaciones del texto y levantarte de acá y seguir tu vida normal. Pero si logras desmenuzar este texto al punto en que tú digas, ah, espérate, es que eso también me está hablando a mí y me está hablando en esta situación específica de mi vida y me está llamando a hacer tal cosa o me está mostrando o revelando tal otra, ahí es cuando la meditación bíblica toma espacio en tu corazón y en tu mente y se hace real. ¿Sí? Entonces, creo que ya hay muchas explicaciones. Si hay preguntas, me las puedes o escribir o prender tu micrófono y hacerlas con total confianza. La idea es que nos podamos tomar unos 15, 20 minutos. Podemos ir mirando si necesitamos más o menos tiempo. Si ya has terminado, me vas haciendo una señita para yo ver cuántas faltan. Y la idea es que, bueno, después de que hagamos esto, vengamos todas y podamos ponerlo en común. ¿Preguntas o todo quedó claro? Todo quedó súper claro, entonces vamos a tomarnos este tiempo, meditemos en este pasaje y nos vemos en unos minutos. Listo, vamos regresando. No importa, como siempre les digo, si no terminaste, la idea es que puedas seguir meditando en esto, que ahorita cuando hablemos juntas podamos ampliar la comprensión de este pasaje. Entonces no hay ningún problema. Ahora la idea es que podamos compartir, ¿sí? ¿Qué vamos a compartir? Quiero que compartamos nuestras observaciones, precisamente, nuestras meditaciones, que hagamos nuestras propias 10 observaciones del texto. ¿Qué conclusiones llegamos? ¿A qué principios llegamos? ¿Qué pasajes nos recordó esto? ¿Cómo lo entendimos? ¿Cómo tal vez esto nos habla a nuestra vida también? ¿Cierto? Un poco, si quieres compartir eso, también estás libre de hacerlo. Y esto lo que nos va a ayudar es a ampliar nuestra cosmovisión y se van a dar cuenta que es supremamente valioso. Entonces, ¿a quién le gustaría comenzar? Pues y también contarnos si esta es tu primera vez, cómo te fue haciéndolo, si fue difícil, fácil. ¿Quién quisiera compartir? André. Pao, Mm, te pregunté lo de las observaciones porque yo terminé de transcribir, pues de hacer el primer paso, terminé de transcribir y el primer versículo en el que pensé es un versículo que me sé por una canción y es el de la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo en la fe por el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre de pecado. O sea, como que fue el primer pasaje y texto bíblico en el que pensé apenas terminé de leerlo y yo, ay, ¿cómo es que son las observaciones? Esto sí cabe en las observaciones o esto no hay. Pero ese fue como uno de los versículos. Luego también empezaron a llegar como y Andrés, un más segundito, perdóname. Vamos más lento. Entonces llega esta canción a tu mente y ¿cómo la relacionas tú? ¿Cómo lo entendiste? por la última parte del versículo en donde dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, inmediatamente mi asociación fue como, mi vida está escondida en Dios, estoy muerta, porque la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe por el Hijo de Dios. O sea, es como si hubiera sido
en mi cabeza como la continuidad de este versículo, o sea, como si hubiera sido el complemento, como si hubiera llegado como nota aclaratoria de, ay, y por qué estás muerta y por qué estás escondida con Cristo, porque es que esta vida ya no te pertenece, esta vida que tú estás viviendo ya no es tuya, pues le perteneces a Dios. Otra de las observaciones que escribí es que me saltó mucho a la vista la palabra muerte y vida. Y escribí así literal, la muerte y la vida son grandes temas de reflexión y en un solo versículo se mencionan ambos. Fue como otra de las cosas que escribí. Eh, y además de ese pasaje que es el de la canción, también llegó otro que era algo como, pero ese no lo pude encontrar. En mi cabeza lo parafraseé y no lo encontré, pero era algo como esclavos por amor. Pero encontré otro que era uno que no recordaba, pero que también me hacía sentido en términos como de por qué estoy muerta y por qué mi cuerpo ya no es mío y no me pertenece. Y estaba en Corintios, en 1 Corintios es 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, como que llegaron muchos versículos a mi cabeza que los empecé como a rápidamente relacionar, porque yo no lo tenía tan presente en mi cabeza, o sea, como que no sé si lo había leído antes o en algún lugar, en alguna predicación, de pronto habían mencionado a Colosenses, pero como que tenía presente muchos otros. Esa fue como ese fue como mi ejercicio de mi lista de observaciones. Ajá. André, te voy a hacer una pregunta que si quieres no la respondes, ¿cierto? Obvio, pero me doy cuenta de que fue una meditación en la que llegó, muchas cosas, como a darle mucha riqueza a tu comprensión del pasaje. Tú, ¿cómo podrías decir en una frase, tú qué concluirías qué es lo que el pasaje quiere decir en tus propias palabras con todo esto que reflexionaste? Que esta vida no es, o sea, esta vida que vivo en esta tierra no es mía. O sea, yo estoy muerta para este mundo, pero viva en la vida en la vida abundante y en la vida de Jesús, en la vida que Jesús me da. Ujú. Buenísimo. Gracias, André. Gracias. Total, como que es muy teso porque el pasaje sí nos muestra, pasaje, toda la Biblia. A mí me encanta la Biblia porque precisamente yo ponía aquí, o no sé si lo decía alguien, y es, Dios nunca nos manda a hacer cosas sin primero darnos una explicación. Y la verdad es que no tiene que darnos una explicación. O sea, Él es el Dios del universo, no tiene que darnos una explicación. Pero Dios siempre nos da la explicación de por qué deberíamos de hacer lo que Él nos pide hacer. Y total, creo que esa conclusión a la que llega Andrés, pues Dios me está diciendo que ahora mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Él, que ahora mi vida está escondida, que ahora mi vida tiene un nuevo dueño, que ahora ya yo no vivo para mí, ¿sí? Y que por eso ahora mi mente le pertenece al Señor y mi atención le pertenece al Señor y debería de buscar las cosas de arriba. Total. Gracias, André. Patria, habías levantado la mano. Perdón, André, ¿ibas a decir algo? No, 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 mi Pau, te iba a agradecer, te iba a decir que gracias a ti. Ujú. No sé si Patria quieres hablar. Sí, Pau. Bueno, las observaciones que pude, es que bueno, es como que se necesita tanto tiempo porque hay tanto que sale. Pero bueno, las observaciones que pude notar en este versículo es, por ejemplo, que es muy claro. Por ejemplo, hagan esto, sean intencionales, sean atentos y es específico en esto y no en esto. Entonces es como que para mí está muy claro y pues hay una guía, un camino marcado, como haz esto y es de esta manera. Entonces em, es para mí muy bonito porque me recuerda a otro pasaje bíblico donde dice que Él nos mostrará el camino por donde nosotros debemos seguir. Ujú. Y es impresionante para mí porque pues digamos, por ejemplo, en este versículo en específico está el camino marcado, nos está diciendo dónde podemos poner nuestra atención
y dónde no. También me llamó mucho la atención la palabra verdad, porque sus sinónimos son que contiene verdad, auténtico, cierto, verídico, legítimo, probado. Entonces, mi atención se centró también ahí. Sean muy cuidadosos, otra observación, sean muy cuidadosos para poder vivir esta verdadera vida, porque está escondida. Entonces, resaltó mucho escondida porque debemos ser nos invita a ser muy sutiles para poder darnos cuenta de esa verdadera vida porque está escondida, no está a simple vista, no es fácil de verla, es como que debemos examinar y detenernos a observar para poder verlo y vivirlo. Ujú. Sí. Hay algo que resaltas mucho, que creo que el pasaje también lo resalta muchísimo, porque si lo leemos en contexto, varias veces nos vuelve a decir lo mismo. Y parece que si hay una guía y hay un camino que se nos marca de manera intencional. O sea, poner mi atención no es algo que espontáneamente me surge, ¿sí? Sino que es una tarea, un trabajo, algo a lo que yo me tengo que dedicar, algo de lo que yo tengo que hacer intencional porque no me va a surgir espontáneamente poner mi atención. Y creo que eso es interesante porque me parece muy charro que ustedes saben que yo hablo con muchas mujeres y muchas mujeres son muy desesperadas por decirme o pedirme qué hacer, ¿cierto? Es como, ay, sí, pero tú me hablas de la gracia, que no hay nada que hacer, pero dime qué tengo que hacer. Sí, bueno, sí, ya sé que Dios me ama, que no tengo que hacer nada, pero ¿qué hago? Hay algo que tengo que hacer. Y tienen toda la razón. Sí hay algo que Dios sí nos ha mandado a hacer, pero no es precisamente lo que nosotros pretendemos hacer, ¿sí? A mí lo que me gusta mucho de este pasaje, y lo hablábamos desde hace varias semanas, y es la forma en cómo está escrito, y es nosotros no se nos está pidiendo hacer algo para ganarnos la vida, sino que Dios nos está pidiendo hacer algo como consecuencia de que ya tenemos esa vida. Es porque tu vida ya está en Cristo que tú puedes ahora concentrar tu atención en las cosas de arriba, ¿sí? Tú no concentras tu atención en las cosas de arriba para que Dios te dé vida en Cristo. No, tú lo concentras como una consecuencia de tu vida en Cristo. Y aunque eso parece pues Paola, eso es muy sencillo, ¿cuál es el drama? Yo diría, esa es la clave, porque aquí el orden de los factores sí altera el resultado. Una cosa es acercarme a Dios intentando obtener vida a través de mi esfuerzo y mi desempeño. Y otra cosa es buscar y acercarme a Dios como una consecuencia, como un resultado de lo que Él ya me ha dado a mí, y es vida. Y eso es súper importante. Entonces me parece muy interesante esa palabra intencional, porque anteriormente el pasaje nos decía busquen, ahora nos dicen concentra tu atención. Es como si no me entendiste bien, te lo vuelvo a repetir. Es algo que tú tienes que hacer. Gracias, Patri. Muy buena tu reflexión. Ana. Sí, bueno, yo me fui un poquito más hacia en la parte de, bueno, en inglés venía muy específico de no te distraigas con las cosas que están aquí en la tierra, está alerta, entonces me venían varias preguntas y de en dónde está mi mente, en qué es lo que estoy llenando, cuál es la concentración. Y dije, y una pregunta que me hice muy específica es, ¿qué es lo que está haciendo la distracción en mi corazón, en mi mente? Y en la parte que dice, ve hacia arriba y está alerta, qué es lo que está pasando alrededor de Cristo, me vino a mi cabeza y a mi mente la parábola de de las 10 novias, que 5 fueron sabias y otras no tenían
su aceite listo, entonces era con qué seriedad estoy tomando esto y bueno, agregando Ujú. a cosas que han estado hablando. Yo me ponía lo de escondida en Cristo, me preguntaba, digo, sé que es más que nada mi vida es que está en Cristo, pero me cuestioné la contraparte de, pues, ¿por qué debo estar escondida si Mm. la Biblia dice que no debo ser luz y sal del mundo? Entonces, fue como que cuando digo, dice que son diferentes cosas, pero sí fue como también, ¿qué motivaciones lo estás haciendo? Y ahorita que estaba hablando, es como la continua, pues el proceso de santificación que es algo invisible y que como creo que si no me equivoco, en el capítulo 1 es lo del Dios invisible o es Hebreos, ya no me acuerdo, eh, pero me decía que cómo vivo ese proceso, ese, ahora sí que mi vida está escondida en él, en angustia, gozo. Perdón, déjame interrumpirte, es que estás diciendo algo muy importante y quiero hacerte una pregunta de eso que estás diciendo. Perdón que te interrumpa. Y es, te haces una excelente pregunta y es, ¿qué significa que mi vida está escondida en Cristo? Si se supone que todo el tiempo el Señor nos está hablando que hay que hacer sal y luz. ¿Tú Ujú. cómo te respondes a esa pregunta? ¿Tú qué crees que significa que tu vida está escondida en Cristo? Es como viene a mi mente un poquito, vienen muchas cosas, pero es complejo de Mm, como Y especificarlo, no pero quiero que te como en un examen ni nada, simplemente es no, no, como, no, o sea, sí, pero todavía estoy en esa pregunta de por qué debo estar o qué significa que mi vida está escondida. Digo, yo sé el significado que es, obviamente, estar en Cristo y todo, pero es ese proceso, de hecho, aquí lo puse, de hecho, es el proceso de reordenar las prioridades de la vida, lo que este mundo piensa, lo que Cristo piensa, porque ahí esa es la verdadera fuente o acción, porque en una parte, en una versión dice, pues en la message dice, sea alerta de lo que está pasando alrededor de Cristo, y luego dice, ahí es donde está la acción. Y, y justo también en otra versión dice el banquete de los tesoros del cielo. Y yo me preguntaba, ¿me siento realmente invitada al banquete donde están los tesoros del cielo? Y creo que pues eso es algo que sigo en pregunta, pero ese sí, es el proceso de cómo vivo pues ahora sí que es santificación progresiva en el punto de entender completamente que mi vida está escondida en Cristo en todos los sentidos. Si la vivo en angustia, gozo, tranquilidad, ansiedad, paz, y pues es realmente, creo que es un ir y venir, como una montaña rusa, a veces baja, a veces sube, y venía mucho en mi corazón el de un corazón de piedra a carne, y claro. ya, eso es como, Gracias, Ana, por compartirnos pues, eso. Creo que tú pones sobre la mesa una experiencia que vamos a tener mucho, que yo he tenido mucho y que estoy segura que cada uno de ustedes ha tenido mucho en sus tiempos de meditación y es, a veces meditar significa hacernos mejores preguntas de las cuales no tenemos una respuesta inmediata. Pero la finalidad es eso, hacernos buenas preguntas, aunque no tengamos la respuesta ya. Entre mejores preguntas tú te hagas, mejores reflexiones vas a poder tener. Y tal vez en algún momento, reflexionando sobre esa pregunta, tal vez puedas encontrar respuestas. Pero me gusta eso porque la finalidad de una meditación no necesariamente es encontrar respuestas, siempre, todo el tiempo, ya. A veces también es quedar más confundidas, a veces también implica quedar súper pensativa, no tener ni idea de lo que está pasando y hacerte más preguntas que las que llegaste.
Entonces, gracias por compartirnos esa experiencia porque creo que te estás haciendo muy buenas preguntas. Y me encantaría abrir esta pregunta a todas las demás. ¿Qué significa que tu vida está escondida en Cristo? ¿Y por qué quiero abrir esta pregunta? Porque me parece que es una pregunta columna vertebral. Si la razón por la cual yo debo de concentrar mi atención en las cosas de arriba es que mi vida está escondida en Cristo, por lo menos tenemos que comprender qué significa eso en nuestra vida. ¿Quién le gustaría seguir hablando y tal vez también preguntando qué creen que es que nuestra vida está escondida en Cristo? Se pueden equivocar, no hay ningún problema. La idea es que reflexionemos frente a eso. Patri, ¿tú qué crees? Uy, Pau, cuando hiciste esta pregunta, pues me puse a analizar. Mi vida está escondida en Cristo. Entonces, escondida, pero hay una palabra súper importante, clave, como tú nos has enseñado, hay una palabra clave y es está. Está. Entonces, ¿qué hay? Pienso yo, digamos en mi caso, que tengo que em, sumergirme en pasar mucho tiempo con Cristo porque allí está la verdad. Me imaginé, no sé, se me vino a mi mente como cuando uno era niño y había algo que estaba escondido y te ponían a ti a buscar y decía, allí en ese lugar vas a encontrar algo. Y tú te ponías a buscar en ese lugar y sabías que ahí estaba, pero tenías que pues que buscarlo, tenías que ponerte a buscar ese algo que te decían que estaba allí, entonces, mm, pues sé que es de pensarlo más, de analizarlo más, como tú dices, no siempre vamos a tener la respuesta correcta, nos podemos equivocar, pero sí me lleva a mí me confronta a pasar más tiempo con Jesús, porque allí está escondida la verdadera vida que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. Ok. Patri, si te hice pensar, gané. No importa si esa es o no es la respuesta. Esto es lo que yo quiero, hacerlas pensar. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartirnos qué creen que es, que significa que tu vida está escondida en Cristo? Dale, Estefan. Gracias, Pau. Pues yo leyendo este versículo en la NTV, Ujú, dice, piensen, ay, era 2:3, ¿verdad? No, 3:2, perdón. Dice, ujú, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo. Pues aquí veo que habla de una verdadera vida que, como dice al principio, ¿no? Presten atención o fijen su atención a esto, ¿no? Y a tu verdadera vida, porque pues realmente vivimos en una realidad en este mundo que es nuestro mundo real, es, valga la redundancia, real, ¿no? Vivimos donde en este mundo pues hay cosas pasajeras, estereotipos, muchas cosas, pero dice que fijemos nuestra verdad, nuestra atención en nuestra vida verdadera que está escondida en Cristo. Y el decir estar escondida en Cristo me suena como guardada, protegida en Cristo, ¿no? Que nosotros tenemos como esta seguridad de que en el Señor realmente cuando algo se guarda, cuando algo se esconde, por así cambiar las palabras, es porque pues te están librando de algo malo, ¿no? Y realmente esta vida de pecado, este mundo de pecado, pues es una vida de perdición que te lleva a la muerte, el Señor nos está librando, nos está guardando, pues de todo esto, ¿no? Pero hay como una actitud que nosotros tenemos que tener y es ujú. que fijemos nuestros ojos en nuestra verdadera vida, porque, bueno, no sé, aquí a mí ciertamente como que me hizo ver como que, ok, sí, tienes una vida en este mundo y es real, ¿no? Pero fija tus ojos
en la verdadera vida que estás viviendo en Cristo, escondida en Cristo, que Cristo te está guardando de todo este mal, ¿no? Que a veces es engañoso, pasajero y pues nosotros pues realmente lo vemos y es tentador, ¿no? Y nos gusta y nos llena como que de, am, ¿cómo se puede decir? Esta palabra se me fue, que es como, nos da curiosidad, ¿no? Hasta cierto punto a veces las cosas terrenales, Sí. porque a nuestra vida, a nuestra vista natural, por así decirlo, viendo lo terrenal, pues es, ¿cómo lo podemos decir? Como atractiva, ¿no? Es atractiva tal vez esta vida, pero ya estamos muertos, pero a ver, es como, fija tu atención, pero estás escondida en Cristo. El Señor te está guardando, el Señor te está librando de todo esto. Es como Súper mi funny. punto. Gracias. André, ¿tú qué crees? Se me perdió, ya. ¿Escuchan, cierto? Sí. Pau, me puse a intentar buscar otras versiones porque dije, ¿será que esa es la única palabra que usan? Pues como escondida. Y encontré otra versión, la palabra de Dios para todos usa guardada, pero usa como una redacción diferente y es, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Y apenas leí esa palabra guardada, yo siento que mi cerebro funciona muy charro, funciona como de manera asociativa. Me acordé del versículo de cuando Jesús estaba hablando con Dios de sus discípulos, que le está diciendo al Padre como Padre, yo no te pido que los saques de este mundo, pues que te sino que los guardes, ¿cierto? No te pido que te los sino que los guardes. Y, y pensaba que cuando algo se guarda es porque algo, claro, cuando algo se esconde es porque no se deja a la vista, pero cuando algo se guarda es como que literalmente es como si se estuviera protegiendo algo, ¿cierto? Como yo voy a guardar esto porque quiero protegerlo. Entonces, pensaba que es muy lindo cómo Dios, un poco en relación a lo que decía Patrick, creo que era la que estaba hablando, cómo Dios dice como la manera en la que ustedes pueden guardar esa nueva vida que tienen en Jesús es como estando con Él, porque lo que dicen las otras traducciones también es como con Él, o sea, es como que, bueno, listo, no es que yo me vaya a apartar del mundo, sino que es que voy a estar con Él, cerquita de Él, o sea, es con Cristo la manera en la que yo o me puedo proteger o me puedo guardar, o sea, es como sabiendo que Él está ahí conmigo, entonces como que vuelvo y pienso en otro versículo y es como, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, como que empiezo a relacionar un montón de versículos que me empiezan como a hacer en sentido más profundo. Pero, o sea, hoy coroné, porque hoy las puse a pensar. Eso, Mucho. eso es lo que quiero, ¿sí? Esto no es como un salón de clase en el que yo les digo erróneo, y sí hay una verdad, y ahorita lo vamos a mirar más de cerca, pero la idea no es que todas ustedes lleguen a las mismas conclusiones a las que yo llego, sino que todas ustedes ejerciten su mente para pensar más profundo. Eso es meditar. Lupita, y contigo ya seguimos. Cuéntanos, ¿tú qué crees que significa que tu vida está escondida en Cristo? Hola, buenas tardes. Es la primera vez que me conecto, mucho gusto a todos. A Paula sí ya la conozco. Yo la verdad que también me puse a pensar porque es que dice escondida con Cristo en Dios. O sea, las dos versiones dicen lo mismo, con Cristo en Dios. Entonces yo imaginaba que estaba en Cristo, era como, ay, no sé, pero la cosa es que yo como cuando dice con Cristo, me imagino como uno guarda los audífonos, los inalámbricos en una cajita y es como las dos cosas están adentro, pero es en Dios. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿será que está escondida de algo? ¿O por qué dice con Cristo
en Dios, Ujú. ¿verdad? Sí. Eso. Y también escondida, o sea, sí me suena como a salvo. Y Ujú. apunté eso, o sea, que no entendía como qué significaba, porque no llegué a la parte. Y esa es la que más me cuesta y es la que quería como probar. Como es esa, Ujú. la de cómo aplicarlo a uno, ¿verdad? Total. Porque, ajá, como no estar siempre viendo cómo lo puedo aplicar a mí o qué significa esto para mí, ¿verdad? Entonces no llegué a esa parte, pero sí sé que es como escondida, que sentí como que fuera a salvo. Solo sí me quedó la duda de que decía con Cristo en Dios, ¿verdad? Y sí de pensar escondida, ¿será que escondida de algo? ¿Será que escondida de qué? ¿O por qué dice escondida, verdad? Excelentes preguntas. No, o sea, Eh, lo están haciendo muy bien. Y creo que hay muchas palabras clave que cada una ha dicho frente a lo que esta pregunta les genera. Y se las voy a poner con una historia de la vida real. Cuando ¿cuántos años tenía yo? Por ahí como 6 años, 5 años, tal vez estaba más pequeña, como tal vez 5. Imagínense que a los 5 años yo cometí mi primer y único robo, gracias y por misericordia del Señor. Yo venía saliendo del colegio y yo veía que todo el mundo estaba como jugando con estas eran como unos resortes así, que se abren y se cierran y entonces la gente juega, tira de resorte y bueno. Yo veía a todo el mundo con un resorte menos yo y yo decía, yo quiero este resorte. Entonces la niña de 5 años decidió que la única forma de conseguir ese resorte era que la persona que los estaba vendiendo mirara hacia otro lado y yo lo cogí y me lo llevé. Bueno, duré como una semana jugando con el bendito resorte en mi casa, yo era feliz, pero yo estaba asustada porque yo sabía que había hecho algo malo. Yo decía, no, no le puedo decir a mi mamá. Y en una de esas, yo jugando con el resorte diciendo que no le podía decir a mi mamá me escuchó y me dijo, ¿qué es lo que no me puedes decir? Y yo, ya me cogieron las manos en la masa. Entonces yo le dije, mamá, llorando, porque yo lloro siempre, que había cogido este resorte, que este resorte no era mío, que se lo había cogido a la señora del colegio, que no sé qué, bueno, llorando. Mi mamá me dijo, eso no es correcto, eso no está bien, vamos a ir a devolverlo. Yo, ¿qué? O sea, eso era lo peor que me podían hacer a mí. Enfrentarme a ese terror de yo ir donde esa señora y decirle que había robado su resorte, que se lo tenía que devolver y que me disculpara. No, 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 yo me quería morir. Yo no me acuerdo, imagínense, tenía como 5 o 6 años y yo ni acuerdo lo que yo sentí. Ese día llegó mi mamá por mí al colegio, me recogió y me llevó donde la señora. Yo les voy a decir dónde estaba yo. Yo estaba detrás de las piernas de mi mamá, agarrada, escondida, detrás de mi mamá. Es mi mamá. Porque tenía terror de acercarme a esa señora y confesarle mi culpa. Creo que ya van viendo dónde está el punto. Acuérdense que siempre hay que leer en contexto. La Biblia nos muestra qué significa lo que la misma Biblia está diciendo. Entonces, si yo no estoy comprendiendo esta palabra, yo me devuelvo a Colosenses y ahí voy a poder leer el contexto de lo que me está diciendo. ¿Qué me está diciendo Colosenses? Aquí tengo mi Biblia. Que tengo como 3 Biblias abiertas porque les quería decir algo, pero el tiempo. Pero bueno, esto está muy interesante. ¿Qué nos ha dicho Colosenses? Colosenses nos dijo que... ay, no, es que esta versión no me gusta. Esperen, yo lo busco en esta versión. Ah, Colosenses. ¿Qué nos está diciendo Colosenses? Nos ha dicho que en otro tiempo, todos nosotros, por nuestras actitudes y nuestras malas acciones, estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. Yo estaba alejada de esta señora porque yo sabía que yo había hecho algo malo y yo tenía culpa, pero tenía mucho miedo de acercarme a ella. Tenía mucho terror de lo que me pudiera pasar porque yo era culpable. Nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos alejados de Él.
¿Qué es lo que nos decía Romanos? Estábamos privados de la gloria de Dios por nuestras transgresiones y pecados. Versículo 22, le estoy viendo Colosenses 1, versículo 22. Pero ahora, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, eso es lo teso. Porque es como si en mi ejemplo la señora supiera que yo le robé, que yo hice algo malo contra ella, y ella, que es la víctima, quisiera reconciliarse conmigo porque sabe que yo no soy capaz. Y entonces esta mujer ideara un plan para que yo me acercara a ella y para restituirme de mi culpa. Obviamente eso no pasó porque ella es una señora, una mortal como nosotros. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que eso sí pasó con Dios, que Dios quiso presentarnos ante Él, santificados, intachables e irreprochables. Y por eso nos ha reconciliado en el cuerpo mortal, o sea, en esta vida de Cristo, mediante su muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, todos nosotros estábamos aterrorizados de presentarnos delante de Dios. Y déjame decirte algo, de alguna u otra forma, cada una de nosotras sabemos que nos aterroriza presentarnos delante de Dios. Pero lo que Dios ha hecho es que nos ha embarazado en Cristo, por así decirlo. Y hemos muerto con Cristo, que más adelante en Colosenses, Pablo lo sigue diciendo en Colosenses 2. Ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos los pecados. Nosotros morimos con Cristo. En esta muerte con Cristo, ¿esto que representa? Que toda nuestra culpa ha sido pagada. Adivinen qué pasó. Mi mamá pagó el resorte que yo había robado. ¿Qué pagó ella? Y yo solamente estaba aferrada a sus piernas escondida. Pero ella lo pagó por mí. Pero como yo era su hija y yo estaba junto a ella, eso quiere decir que ella lo pagó y que ahora ella, que no tenía la culpa, hizo algo para redimirme a mí y que yo soy la beneficiaria y yo no hice nada para redimirme con esa señora. ¿Sí? Entonces, nosotros morimos con Cristo. Ninguna de nosotras murió crucificada en una cruz, pero si hemos confiado nuestra vida en Cristo, lo hicimos junto con Él. Pero no solo morimos, también ahora vivimos una vida escondidas en Cristo. Ahora yo puedo acercarme de chiquita a esa señora, pero solamente aferrada a mi mamá, porque escondida en ella voy a poder tener la valentía de decirle que me equivoqué. Ahora todas nosotras podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios para recibir su misericordia, para recibir su gracia, para buscar las cosas de arriba, para creer en sus promesas, para recibir sus bendiciones, para acercarnos a su presencia, para deleitarnos en su palabra, para disfrutarlo a Él solo, porque ahora nuestra vida está escondida en la vida perfecta de Cristo. Y cada vez que Dios te ve, Dios no te ve a ti, a la Paola que robó, que hizo mal, que tiene culpa, sino que cada vez que Dios ve a Paola, pues adivinen a quién ve, si Paola está escondida en Cristo, a Cristo. Y todo lo que es de Cristo, ahora te pertenece a ti. Eso es una locura. Ese es el Evangelio. O sea, Pablo lo que nos está diciendo es, tú ahora puedes buscar y concentrar tu atención en las cosas de arriba. Porque ahora tú puedes acercarte confiadamente a Dios, porque tu vida le pertenece y está escondida en Cristo. Yo sé que me dejé llevar en el tiempo, pero pienso que eso es algo importante. Quiero saber cómo reaccionan ustedes a esto que les cuento. ¿Cómo lo ven? Yo sé que Esperanza había levantado la mano. Esperanza, no sé si quieras contarnos algo. Buenas noches. Sí, la levanté, pero ya tú dijiste todo, Pau. Nosotros somos... ¿Me están escuchando? No.
Sí, ¿Me están perdón. escuchando? Sí, perdón. Sí. Sí, lo que tú dijiste, Pau, eso es exactamente. Nosotros estamos escondidos en Cristo porque Él nos justifica a través de su redención ante Dios. Y es algo muy hermoso, es algo muy lindo que uno lo escucha y se llena de emoción por saber que hay alguien que nos ama tanto y que nos defiende, no importa cómo sea, que nos defendió así de esa manera tan brutal, nos defiende por su infinito amor. Entonces es algo muy hermoso. Completamente. ¿Cómo lo ven las otras también? ¿Cómo lo van recibiendo? ¿Qué las hace pensar? ¿Qué preguntas más les surgen, tal vez? Quedaron en shock. Bueno, ay, perdón, si quieres primero Paula y luego yo. Dale, Pau, que levantaste la mano. Cuando decías todo eso, yo pensaba como, bueno, pero entonces ahora, pues, ¿cómo me escondo en Cristo, no? Porque se supone que es pues, el lugar al que debo ir, de la manera en que puedo como poner mi mira en las cosas de arriba y pensaba, pero ¿cómo me escondo en Cristo? ¿Y cómo me escondo en Cristo? Y seguramente en otra parte de Colosenses lo voy a decir, pero pensaba específicamente como o sea, es que ahorita no recuerdo en qué parte de Colosenses, pero sí pienso en Gálatas, que muchas veces es como que el Señor no te pide un montón de cosas para hacer, como llenando una lista de cosas, sino puedes hacer esto simplemente creyendo en mí, simplemente depositando tu fe en mí, simplemente, sí, como despojarme y ser consciente de que no puedo hacer nada y que solamente necesito depender de él. Te respondiste a ti misma, Pau. Precisamente eso. El evangelio es algo que tú crees. Yo te diría, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que tú no puedes presentarte con tus obras ante Dios? ¿Crees que Cristo es el medio, la obra por la cual ahora tú eres justa delante de Dios? ¿Tú eso lo crees de verdad en tu corazón? ¿Tú te has arrepentido de la culpa por la cual te alejaste de Dios? Si tu respuesta es, Pau, sí, yo sé que no soy digna de presentarme delante de Dios y yo sé que necesito a Cristo para poder entrar no solo al cielo, sino estar con Dios, yo te diría lo que dice Pablo al principio, Colosenses 3. Pues ya que tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Diría, ya, eso es. Ese es el Evangelio. Créelo, arrepiéntete de tu pecado y goza ahora de tu nueva vida. Busca ahora las cosas de arriba, no para esconderte, porque miren, es importante la forma en cómo están hechas las oraciones. No es, concentra tu atención en las cosas de arriba para que puedas ahora estar escondida en Cristo. No, es, ahora tú puedes concentrar tu atención en las cosas de arriba, porque tú ya resucitaste con Cristo, porque tu vida ya está escondida en Cristo, porque Cristo ya murió por ti. Y eso es algo hermoso, ¿no? Ana, perdón, te ibas a decir algo. Flash, 30 segundos, porque ya se nos fue. Sí, En dos no, partes tocar meditar este pasaje también, pero dale. sí, no, súper rápido en lo que comentaba Paula, pues muy cierto. Y yo me volví a hacer más preguntas. Eh, y decía, ¿por qué me cuesta tanto el ser protegida de Dios con Cristo? ¿Y por qué me cuesta tanto entrar en confianza al trono? Digo, sí creo y sí sé que o sea, me he arrepentido y todo, o sea, sí tengo conciencia y también no considero que Dios sea un
un Dios súper estricto y tampoco todo amor. O sea, sí tengo esa noción de la vida, pero es un poco, creo que la pregunta de la vida, de toda mi vida cristiana es, ¿por qué hay tanta desconfianza de entrar? Aún así que llevo arrepentimiento y, o sea, sí hay ese alivio de que sí, Jesús me perdonó y me lavó, pero aún así es esa no confianza de entrar. Básicamente eso. Gracias, Ana. Excelente pregunta. Creo que al final esa es la pregunta que nos ha llevado a todas nosotras reunirnos hoy aquí. Y es, ¿cómo hago? Si esto ya lo entendí aquí, si esto ya lo creo aquí, si esto ya lo comprendo aquí, que se vuelva una realidad en mi corazón y en mi vida. Sí, yo ya sé que Cristo murió por mí. ¿Y porque porque aún no puedo acercarme al trono tan confiadamente? Porque aún no lo puedo experimentar con tanta libertad. Creo que esa, de alguna u otra manera, es la pregunta de todas las personas acá. Y la respuesta es, bueno, tampoco quiero ser simplista con la respuesta, hay muchas cosas, pero la respuesta en parte es porque la verdad de Dios es algo que se debe meditar, desmenuzar, examinar, profundizar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y es en esa capacidad, en esa habilidad de la que Dios nos manda. En la Biblia Dios nos ha dicho, medita mi palabra día y noche. Ponlo en tu puerta, ponlo en tu casa, póntelo en la frente, tatúatela, recuérdala. Cuando estés de noche a punto de dormir, recuérdala. Cuando te levantas de día, recuérdala. Cuando estás viviendo tu día, recuérdala. Recuérdala. De forma muy intensa. ¿Sí? Y es que es a través de esa meditación, de que hoy nos hayamos detenido en esta pregunta y no hayamos avanzado, en que todas nos hayamos hecho estas preguntas y hayamos obligado a nuestro cerebro a pensar, en que ahora yo les exponga a través de Colosenses tal vez una respuesta y que tú digas, y yo comprendo eso, pero entonces, ¿por qué aparece eso? Es este ejercicio mental intencional, porque eso es lo que estamos haciendo todas nosotras acá. Aquí todas nosotras estamos intencionalmente concentrando nuestra atención en las cosas de la tierra, juntas. Perdón, en las cosas de arriba, del cielo, no de la tierra. Es en este ejercicio intencional, perseverante, en el que somos transformados. Yo te diría, hoy te has hecho, Ana, excelentes preguntas. Síguetelas haciendo, persevera en ellas, ora a Dios para que el Espíritu Santo pueda lograr que esa comprensión en tu mente sea una experiencia real y vivida en tu corazón. Y en algún momento así será. Con cualquiera de las cosas que pensemos y nos pase. ¿Sí? Se nos fue el tiempo, pero no pasa absolutamente nada. Pensé que íbamos a poder meditar estos dos pasajes juntos, pero no pasa nada. Es mucho más importante la calidad y la profundidad a la que podamos llegar que a la cantidad. Entonces, como hicimos con Colosenses 3:1, vamos a dividir esta meditación en dos partes. Y entonces la semana siguiente seguiremos meditando en este pasaje, tal vez con una técnica de meditación diferente, para verlo desde otra perspectiva y cubrir algunas cosas que tal vez hoy nos faltó por meditar, que me parecen bien importantes que hable el texto. Bueno, déjenme orar para que nos podamos despedir juntas. ¿Listo? Ay, Señor, gracias. Gracias porque cada jueves te digo, tú nunca decepcionas. Gracias, Señor, porque estamos impedidas para hacer que nuestra mente y las cosas que nosotras creemos sean una realidad en nuestro corazón. No podemos cambiarnos a nosotras mismas. No podemos cambiar nuestros afectos, nuestros anhelos, no podemos. Pero corremos ante ti, ante el que sí puede hacerlo. Examina, Señor, el corazón de cada una de nosotras. Pon a prueba nuestros pensamientos. Y Espíritu Santo, yo te pido que estas verdades que hoy hemos
contemplado, meditado profundamente, sean una realidad en nuestro corazón. Ayúdanos a comprender vívidamente qué significa que nuestra vida se encuentra escondida en Cristo y cómo esta verdad nos da libertad, nos da gozo, nos da plenitud para acercarnos confiadamente a tu trono, a recibir gracia y misericordia. Haz esto una realidad en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.